Bueno, vamos a escuchar a Raimundo y luego a Isa Luna. Raimundo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por haber tenido la oportunidad de leer los trabajos de Nora, que son fantásticos. Antes de empezar con los comentarios específicos al paper, siguiendo este tema de transparencia fiscal y un poco que Nora me pide contar un poco la historia. Bueno, yo cuando estaba estudiando el doctorado, yo soy egresado de la Universidad de California en Berkeley y mi director de tesis fue Emanuel Sáez, que Emanuel es básicamente el coautor de Thomas Piketty en muchos de los artículos que está ahí. Entonces yo desde que empecé el doctorado empecé a trabajar con Emanuel y Emanuel es compañero del doctorado que era subsecretario de ingresos en ese momento. Entonces yo estaba ahí al lado de él cuando lo convenció para que me dieran acceso a los datos. Yo tenía, de hecho, una carta de la Secretaría de Hacienda diciendo que me iban a dar los datos para hacer estos cálculos. Y pues obviamente la carta como quiera no sirvió para nada, ¿no? Porque nunca me dieron nada y nunca tuve acceso a los datos. Después hice un par de solicitudes al IFAI. En la primera sí fui muy específico de los datos, etcétera, así eran los datos ideales. Me dijeron que no, y luego ya después dije, ok, voy a mandar otra menos exigente y más apoyada en la ley. O sea, lo que les puse, que creo que era, que sigo creyendo que tenía razón, y sigo teniendo razón es de que les dije que me dieran únicamente lo que venía en la ley. Es decir, en la ley viene una tablita, sí, en la ley de ingresos viene una tablita que dice de ingreso 0 a ingreso 1,000 pesos, pagas una tasa de tanto. De 1,000 pesos a 3,000 pesos pagas una tasa de tanto. Entonces yo les dije nada más, de acuerdo al artículo de la ley, de esa tablita quiero que me digas cuántos pagadores de impuestos tienes de acuerdo a esa tabla. O sea, que está en la ley y que debería de ser público esa tablita, cuántos pagadores de impuestos hay en cada rango. Eso tampoco me lo quisieron dar. Sí, los cuántos contribuyentes hay de acuerdo a esa tabla y su ingreso promedio, eso tampoco. Y total, he tenido varios estudiantes interesados en ese tema y a todos les digo, bueno, pues mete una solicitud al IFAI para que tener acceso a estos datos y, bueno, no soy el único, Nora ha metido solicitudes al IFAI, mucha gente ha metido solicitudes al IFAI de estos datos y no ha sido posible. Yo creo que lo mínimo, o sea, lo ideal sería tener como en Estados Unidos una base de datos aleatoria, que se puedan analizar individuos de ingresos altos, pero si no se tiene eso, lo mínimo creo que el SAT, la tabulación de lo que viene en la ley, sí, de la tabulación de lo que viene en la ley, como mínimo se debe de tener, y creo que ya teniendo eso sería un gran avance. Bueno, ese es con respecto a ese tema. Entonces, me gustaría empezar con los comentarios específicos a los trabajos de Nora. Creo que el tema es sumamente interesante y relevante para países en América Latina, sobre todo en nuestros países de pobreza alta, desigualdad alta, qué tan redistributivo es el sistema fiscal. Ahora, Nora a lo mejor no hizo, trató de decir que, bueno, esto no es tan complicado, es sumas, restas. Sí, ya una vez que sabes qué hacer, no es nada complicado. Lo difícil es saber qué hacer, y eso es sumamente complicado, sobre todo porque en países de Latinoamérica y en México en particular, no se reportan en encuestas de hogares cuánto se paga de impuestos, las contribuciones a la seguridad social, todo eso tiene que ser estimado. Entonces, es un trabajo muy meticuloso que requiere mucho trabajo, mucho tiempo y es un gran reconocimiento que Nora y sus colegas han hecho este trabajo. Acá es John Scott, ¿no? El que hace. Sí, sí, sí. Entonces, es un gran esfuerzo y una gran contribución a la literatura. Entonces, yo sí quiero enfatizarlo mucho, ¿no? Este es un gran, gran trabajo. Los resultados principales, simplemente para recordar, México en comparación con Argentina, Brasil y Uruguay tiene un sistema fiscal menos redistributivo y una de las razones es porque se gasta y se tiene ingresos fiscales menores. Los impuestos directos, el ingreso tiene un impacto limitado, es algo que me sorprendió
de cierta forma en que no parece ser que ningún país tenga un efecto muy grande, básicamente lo mantiene igual. Y la clave principal para una disminución en la desigualdad son las transferencias en especie. Y es lo que voy a hablar un poco más, que ya no sé si alcancen a leer ustedes allá, yo aquí alcanzo a leer muy apenas. Entonces, los resultados, o sea, Nora lo que ha hecho es una economía positiva, ¿no? Vamos a ver las consecuencias, lo que observamos de los datos, cómo se comportan los datos, qué es lo que pasa. A mí me gustaría ir, ya que se tienen estos resultados, cómo ir a la parte normativa. Es decir, tenemos el ingreso de mercado, el ingreso disponible, el ingreso postfiscal, el ingreso final. O sea, ¿cómo debemos de llegar, si pensamos en dos países que empiezan igual y terminan igual, o sea, dos países iguales, cuál es la mejor forma de llegar de la parte inicial a la parte final? O sea, nos gustaría que toda la redistribución sea en la parte de transferencia en especie, o sería lo mismo tener la redistribución en el primer paso, es decir, en impuestos directos. O sea, ¿cómo llegamos del estado inicial al estado final? Y me gustaría fomentar a Nora y a todos sus colegas a pensar en ese aspecto, en cuál es el mejor camino de llegar del estado inicial al estado final. Y no me queda claro este aspecto. Es mejorar impuestos directos, transferencias condicionadas, cuál es el rol de la eficiencia contra redistribución, probablemente las pérdidas de eficiencia sean mayores de un lado a otro, cuál debe ser nuestro criterio para escoger cómo llegar a ese estado final. Obviamente esto tiene ciertos problemas porque obviamente un peso más recaudado de un sector puede tener efectos de equilibrio general. O sea, ¿cómo pensamos en todo este aspecto? Sé que es muy complicado, muy complejo, pero dado que ya tenemos un análisis de datos, creo que un paso siguiente muy interesante es la parte normativa de cuál es el mejor camino. El otro aspecto que me quedé pensando es, sobre todo cuando vimos la gran caída con las transferencias en especie, es que, y Nora lo mencionó un poco en su plática, es de que se le ha dado mucho énfasis, sobre todo en México, con el programa Oportunidades, al rol de las transferencias monetarias condicionadas. Pero, o sea, de acuerdo a los resultados, la oferta es mucho más redistributiva en el presente, y probablemente si traemos todo a valor presente, es mucho más redistributiva. Una inversión de un peso en oferta a transferencias monetarias condicionadas. Entonces, esto sí se me hace reflexionar, y es uno de los aspectos con los que voy a concluir, de cómo podemos tener una medida de valor presente versus el peso de hoy, y sobre todo para el énfasis que se le hace en políticas públicas, porque sobre todo en México el énfasis para combatir pobreza, disminuir desigualdad, es transferencias monetarias condicionadas, y creo que hemos perdido un poco el discurso o el empuje en este lado de la oferta, ¿no? Y los datos señalan que en general para todos los países este efecto es muy significativo. Ahora, quiero hablar nada más rápidamente sobre un supuesto clave en las estimaciones, que es el aspecto de cómo se imputa educación. La educación o el valor de la educación se imputa de acuerdo, como dijo Nora, es los costos del gobierno y los estudiantes beneficiados de acuerdo a las encuestas de hogares. Pero o sea, me dejó un poco insatisfecho esta medida, o un poco me quedé pensando en ¿por qué el estudiante actual o beneficiario actual en lugar de un potencial? O sea, por ejemplo, aunque aún así en los datos sale que es progresivo, podemos pensar un caso a través del tiempo, sobre todo, donde hay una disminución en la asistencia o un aumento en la educación privada, podría aumentar la redistribución, de acuerdo con estos datos. Y eso es lo que me deja un poco insatisfecho, o sea, cómo controlar por esa parte, sobre todo cuando analizamos a través del tiempo. Y, por ejemplo, una solución podría ser que en lugar de tener beneficiarios actuales, tener a los potenciales. O sea, no solo a los que asisten a la escuela pública, sino los que a lo mejor están en edad, independientemente de si asisten o no. Entonces, yo creo que esa parte, sobre todo este ejemplo de a través del tiempo se disminuye la asistencia o aumenta la educación privada, podría aumentar la redistribución de acuerdo a los cálculos. Y bueno, ya lo mencionó Nora, que no hay un control, que es muy difícil hacerlo, sobre el rol de la calidad de la educación o de la corrupción. O
sea, aquí se está asumiendo obviamente que se aumenta el gasto y todo el beneficio va al estudiante, cuando es posible que se aumente el gasto y no mejora o no va directamente a los estudiantes. Entonces, a lo mejor pensar en diferentes escenarios qué tan diferente podrían ser los resultados. Bueno, en comentarios finales, sí me gustaría otra vez volver a recalcar, o sea, que la contribución que ha hecho Nora Lustig y sus coautores lo llamo monumental, o sea, es monumental, es gigante el trabajo que han hecho y ojalá que se pueda aumentar para más países y también incluir a más países desarrollados, sobre todo si pensamos que nosotros como país, México en desarrollo, nos quisiéramos llegar en algún momento a niveles de países desarrollados, ¿contra qué nos compararíamos o a qué esperaríamos llegar? O sea, creo que sería muy interesante. Y ya dije un poco las posibilidades adicionales, que es ciclos de vida, diferentes generaciones, valor presente del gasto social y estas intervenciones de transferencias monetarias condicionadas contra la oferta. Y también mencioné lo de intentar calcular esas pérdidas de bienestar, que nos traten de dar medidas o caminos de cuál sería el mejor camino a seguir del estado inicial al estado final. Y bueno, nada más para terminar, para la pregunta que me hacían ahora de cuánto calculábamos en un trabajo que hice con Gerardo Esquivel y un egresado de la maestría. Nosotros calculamos con ciertas imputaciones al 1% más rico en poco más de $200,000 al mes en PPP. Entonces, en la ENIG calculas 40,000, ¿no? Entonces, nosotros calculamos 200,000, arriba de 200,000. ¿Y eso que es el 1% más Del rico? 1% más rico. ¿Y el del punto cero? Ese no recuerdo, pero te lo puedo decir después. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas felicidades, Nora, por el trabajo. Gracias, Raimundo. Omití mencionar algo que es muy importante y nos llena a nosotros de orgullo y gusto tenerte aquí. Fue ganador, creo, junto con Gerardo, ¿no?, Esquivel, del Premio Nacional de Finanzas Públicas de este año por su trabajo titulado Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible. Pues muchas felicitaciones. Vamos a escuchar ahora a Isa Luna Pla del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Isa, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues yo, Nora, leí con mucha atención y dedicación los papers, pero francamente no entendí nada. Y daban las 5 de la tarde y seguía sin entender nada. Yo soy pues de formación totalmente pues jurista, yo también tengo formación en comunicación, sé tocar el piano, pero no sé esto de la economía, no le entiendo muy bien. Entonces, creo que me han invitado para hablar de lo que no está en el paper, es decir, de por qué esa información no está ahí. No, porque estaba haciendo así, la verdad, pero no entendí mucho, ¿eh? Bueno, eso de la educación más o menos como me captó, pero logré no dormirme, eso lo puedo garantizar. Pero me parece que dentro de lo que pude entender coincido en que es monumental lo que están haciendo y que es muy importante para poder decidir una política fiscal. Hasta ahí puedo decir que coincido totalmente en que es elemental lo que se está haciendo. Así que yo no voy a poder aportar comentarios directamente a los papers, pero sí aportaré comentarios a cómo se puede construir esta agenda de transparencia en México en particular. Y lo haré a partir del trabajo que he desarrollado con mi colega que es abogada tributaria, que son los fiscalistas, los abogados fiscalistas dentro de todo el mundo del derecho son los más aburridos, los más técnicos y son sumamente cerrados y sumamente cuadrados, por lo que voy a contarles ahora, pero quiero darles ese antecedente porque yo, viniendo de la formación del derecho a la información, de la libertad de expresión, estudios de transparencia, pues me junté con una fiscalista para juntar estos temas y me aburrí muchísimo, pero llevo 6 años entendiendo un poco más sobre ese tema.
La doctora se llama Gabriela Ríos Granados y publicamos en el 2010 como primer trabajo de colaboración, porque después vinieron muchos artículos en los que seguramente comentamos todas las resoluciones de las solicitudes de ellos, que son las resoluciones del IFAI, y que ahora me entero que son las que yo he comentado en mis estudios jurídicos, pero les voy a contar esa historia también. El libro se llama Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y Secreto Fiscal, y es el primer estudio que se hace desde el punto de vista jurídico para entender no los egresos, es decir, no cómo se transparenta el gasto, pero cómo se transparentan los ingresos y la política fiscal. Y nos topamos con que no había un solo libro en materia de qué es un secreto fiscal y un solo libro en cómo se diseña jurídicamente, ya no se diga económicamente, cómo se diseña jurídicamente una ley, un código fiscal. Nos topamos con que ninguno de los códigos fiscales que existen en México, ninguno tenía una sola, lo que llamamos los juristas, y no por manejarles tecnicismos, porque no quiero que sientan lo mismo que yo sentí toda esta presentación, pero se llaman exposiciones de motivos. Las exposiciones de motivos son lo que van adelante de las leyes y lo que dice cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la necesidad de establecer una política, por qué se requiere de hacer esa ley. Ni uno de los códigos fiscales, desde 1800 que hemos revisado hasta la fecha, encontramos un solo exposición de motivos, porque todos se aprueban en fast track, todos se aprueban, salen de la Secretaría de Hacienda y así pasan al Congreso sin una sola discusión ni debate, porque ¿cómo se van a atrever a meterle algo los legisladores a algo tan sagrado como lo que viene de Hacienda y que es tan importante? Entonces no existe. Lo hicimos para rastrear cuál era la historia de este conocido como el secreto fiscal, que es el gran tabú que existe en el derecho jurídico fiscal. ¿Qué es? Nadie supo. Pues tuvimos que hacer, como no encontramos bibliografía, tuvimos que hacer entrevistas de informantes calificados y entrevistamos a muchos funcionarios públicos, que todos nos dijeron, o es una payasada que nadie sabe y no pueden definir, nos dijeron altos funcionarios de la política en este país, de la política fiscal, o otros nos dijeron, es algo sagrado que se tiene que reservar para la vida privada de las personas y que protege a la parte más íntima de las personas, que es su información como contribuyente. Entonces, pues en realidad lo que hicimos fue debatir esa idea que tienen los fiscalistas y pues soy mejor recibida ahora en estas facultades que allá. Pero no saben, desde el 2010 que salió este libro ha sido de verdad pues una batalla contra estos grupos de abogados fiscalistas que creen que esa información se tiene que proteger per se. ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal desde los primeros códigos fiscales que tenemos en México a principios del siglo XIX? Pues dice que toda la información del contribuyente va a ser confidencial y reservada y que la va a mantener la autoridad, porque así se le entrega con ese carácter de confidencial el contribuyente. Pero a lo largo de la historia ha habido al menos 12 reformas en las que esa información se abre, pero no se abre hacia la ciudadanía, sino que se abre exclusivamente hacia otras partes del Estado y unos que no son Estado, que es el Buró de Crédito, que no saben cómo lo hemos criticado, por supuesto. Pero a ellos sí se les entrega esta información de parte del fisco, que no son autoridad. En México no es una autoridad, no es una institución pública, es el único privado que puede conocer esa información. Fuera de eso, el secreto fiscal se abre hacia los bancos, hacia las instituciones financieras, perdón, y se abre hacia el Instituto Nacional Electoral para revisar si hay lavado de dinero dentro de las campañas electorales. Y hay una provisión muy interesante que nosotros hemos rebatido, que siempre el artículo 69, donde está establecido este secreto fiscal en el Código Fiscal, dice, y tendrá el secretario de Hacienda, tendrá las facultades para que cuando considere así intercambie esa información. Esto es completamente discrecional porque en el secretario recae todas las facultades para decir a este sí se lo doy y a este no se la doy. ¿Qué información? La que considere necesario, la que sea. Puede dársela o no dársela. Entonces, esto sigue dentro del Código Fiscal. No